Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nos vamos sumando entonces al día de hoy, que son las rodillas, conectando con el tema de hoy que es arquitectura. Bueno, comencemos con la arquitectura. Una de las bellas artes más importantes para nosotros porque básicamente es la que construye todo. Todo lo que vemos, lo que tocamos, los espacios por donde nos movemos, en todos lados hay arquitectura. Bueno, entonces vamos a entender qué es la arquitectura. Probablemente esta no sea una de las artes como las otras que nos entretienen, ¿no? que nos entregan algo emocional en general, como la música, la danza, la pintura. Pero la arquitectura está más en nuestras vidas que cualquiera de las otras. Espero tener el tiempo para decir todo lo que hay que decir. Bueno, vamos entonces a las palabras que originan, obviamente, arquitectura. So let's go to the etymology of the words that compose architecture. En primer lugar, la palabra arqué, que significa principal. La palabra tectón, que significa constructor, la cual viene de la palabra tec en indoeuropeo, que significa tejer. Y la palabra ura, que significa producto. Ok. Arquitectura. Entonces, repasemos en español. Viene de la palabra arqué, que significa principal, el primero. De la palabra tectón, que significa constructor, la cual viene del indoeuropeo tec, que significa tejer. Y el sufijo ura, que es relativo al producto. Por lo tanto, arquitectura es el producto del principal constructor. ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra prácticamente viene de un concepto de la arquitectura, de un concepto de la construcción, en el cual había una persona que dirigía la construcción. Recordemos en la historia de la humanidad que nosotros éramos nómadas en una gran parte de la historia fuimos nómadas, que empezamos a ser sedentarios. Cuando nos volvimos sedentarios y empezamos a habitar un mismo lugar, esto nos llevó a tener que construir nuestras casas cerca del campo, de donde sembrábamos, de donde estaban los animales. Entonces, las mismas personas que antes solían viajar y usar tiendas, empiezan a construir lugares fijos a partir de, obviamente, barro, piedra. Empiezan a construir cosas sencillas que empiezan a complejizarse con el tiempo en función de que crece la familia y demás. Entonces, empezamos a tener personas capacitadas o especificadas. Empezamos a tener personas que se dedicaban específicamente a la construcción. Entonces, esto era el primer constructor, era el encargado de construcción, el maestro de obra, que también se le dice, ¿sí? Entonces, esas
esas personas especializadas en la construcción eran las encargadas de dirigir a los otros para hacerlo bien, porque la gente no tenía idea de cómo hacerlo, y aquellos que tuvieron experiencia, entonces pudieron mejorar la construcción. Entonces el maestro de obra empezó a ser llamado el constructor principal. Y de ahí, en griego, pasó a la palabra arquitecto. El arquitecto, entonces, ¿qué era antes de ser arquitecto? Era una persona que tenía la capacidad de utilizar los materiales que estaban en la naturaleza para crear herramientas, ¿sí? Entonces, en ese momento, no se le llamaba específicamente el arquitecto, sino que al principio era una persona ingeniosa. Era una persona que tenía ingenio, que tenía la capacidad de saber utilizar las cosas y una muy buena imaginación para poder, realizar actividades, para crear cosas, básicamente. ¿De dónde viene este concepto de ser ingenioso? ¿De dónde viene tener genio de algo? Viene básicamente de la palabra gen. Gen, la palabra gen significa dar a luz, generar, crear algo. Entonces, ¿qué significa? Es aquel que tiene inventiva, el que tiene creatividad, el que es capaz de generar algo. Pero en cierta forma, la tradición decía que aquel que tenía esa capacidad de generar cosas, que tenía un genio, se le decía que era más que nada como una especie de ser de luz, como un guía, como un ángel, un maestro, que nos acompañaba desde el momento de nacimiento. Entonces, se consideraba que todas las personas, cuando nacían, tenían a ese genio que les acompañaba, que les permitía ser originales, que les permitía tener la capacidad de generar cosas. Entonces se atribuía a que cuando alguien tenía una idea, era como si el genio le hubiera soplado cómo hacerlo, como si esa voz interior, ese ser, ese ángel, le dijese, ¿sí? A la persona cómo hacerlo, ¿no? Entonces a eso se le llamaban los genios, ¿sí? De ahí viene el genio de la lámpara mágica. De ahí viene toda esa tradición de tener un ángel que nos cuida, de tener a seres que nos acompañan. Entonces eso es básicamente tener genio. Por lo tanto, a una persona que tiene genio se le dice ingenioso. Y durante toda la vida le va a acompañar ese ingenio. Lo curioso de esto, en la tradición romana, se le daba ofrendas a este genio. Se le daba ofrendas a este genio que venía a nosotros en el momento de nacimiento. Y por lo tanto se le ofrendaba recordando ese momento de nacimiento. Y de ahí viene la fiesta de cumpleaños. Antes no se celebraban los cumpleaños, se celebraba la presencia de ese genio, ¿sí? Para que nos siga acompañando a lo largo de nuestra vida, y se le daba ofrendas una vez desde el primer momento en que apareció en nuestra vida, en el nacimiento. Y eso es ser ingenioso, básicamente, ¿no? Y de ahí viene la profesión de ingeniero, ¿sí? El ingeniero, la ingeniería, es esa capacidad de tener un genio que nos ayuda a tomar las herramientas del mundo para crear cosas nuevas y soluciones a través de la materia. Bueno, un poquito de historia. ¿Qué tenemos de esto? Que durante muchos miles de años, la idea de ser ingenioso no estaba relacionada a la arquitectura o una ingeniería específicamente, sino que estaba relacionado a la capacidad de resolver problemas. La capacidad de resolver temas diferentes, específicos,
que nos ayudaba a avanzar en la sociedad. De esta forma, las ingenierías eran muchas, tenían que ver con muchos temas que había que resolver en la vida. Y esto fue creando, con el tiempo, lugares específicos donde las personas podían ir a despertar o trabajar su ingenio. Despertar su capacidad de ingenio era básicamente poder ir a un lugar a estudiar, a compartir, a aprender. Y eso es lo que son las primeras escuelas. Las escuelas donde los ingenieros aprendían muchas cosas, matemáticas, geometría, artes, ¿sí? No solamente aprendían cómo resolver un problema, sino que aprendían todo holísticamente, porque las escuelas de ese momento eran ágoras de filosofía, sitios donde la gente iba a compartir su amor por el saber. So, throughout thousands of years, a lot of engineers were solving many problems, not only about technology or about construction. They were trying to solve many topics that humans needed in order to evolve. So eventually, in one point, they started to build places where these engineers could go and share their genie. They could be ingenious in that space, that they could learn, share, practice about many other things, about many other kind of topics. So it was not that the people went there to study a specific engineering like we do today, but they were there to share about everything, to share about mathematics, but also arts, also construction, geometry, painting, everything. So there were places that we call schools where the people used to gather in order to share what we will call philosophy. They would share their love for wisdom. Entonces, ¿qué hacían los filósofos? Los filósofos eran holísticos. Holísticos viene de la palabra holos, que significa todo. Por lo tanto, que se relacionaban con todo. O sea que lo holístico hacía que se explicase la matemática desde una visión cósmica, desde una visión espiritual, que se explicase la geometría desde un camino interior. ¿Sí? Se unían todos los conceptos y por lo tanto una persona que iba a desarrollar su ingenio tenía que pasar por muchos aspectos, no solamente aprender sobre un concreto, sino tratar de integrar la biología, integrar la naturaleza, la matemática, lo espiritual, la meditación, todo. And these places of philosophy were not just to learn about something concrete. These places were holistic. Holistic comes from holos, that means whole, everything. So holistic means that it's related with all the things. And because of this, what we can understand is that in those places, you have to learn geometry from the spiritual way. You have to understand mathematics, feeling it within. You have to meditate and also practice the construction. So you would have to combine all the things in reality from the inside, from the outside. Por esto mismo, los ingenieros y los filósofos eran prácticamente el mismo. Los grandes arquitectos, los grandes temáticos de la historia, los grandes médicos de la historia eran también músicos, arquitectos, pintores, artistas.
se relacionaban con lo divino, ¿sí? No eran específicos en su área, sino que tenían que saber de todo. Por esto, cuando vamos hacia el pasado, vamos a ver que hoy tenemos gente que sabe mucho de una cosa, ¿no? Pero de repente vemos a un Leonardo da Vinci o a un Sócrates, a Platón, que sabían de todo, de literatura, de espiritualidad, de geometría, de matemática, de arquitectura, de construcción, de técnica. ¿Cómo puede ser que esa gente supiera de tantas cosas y hubiera hecho tantas cosas? Y era porque en lugar de centrarse en un solo ingenio, eran holísticos, buscaban de todo un poco para poder entender la divinidad, básicamente. Y no es que esa gente fuera superdotada, no es que esa gente fueran superiores, ¿sí? Es que esa gente estaba abierta a todo. Estaba abierta a entender, a aprender, a cuestionar, a recibir conocimiento. Y hoy no estamos abiertos a eso. Hoy estamos tengo que aprender esto, solo sé esto y tengo que ser el mejor en esto. Y se terminó. Y el resto no me importa. Eso es lo que nos hace peor civilización, ¿sí? Y en realidad en ese momento estaban abiertos, se relajaban, tenían sexo entre ellos, se drogaban. Eran los hippies de esa época y cambiaron la historia. Porque no eran hippies que negaban la realidad, eran hippies que querían entender la realidad. Entonces amaban el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente algunos de estos filósofos dijeron que dentro de todas las artes, la matemática y la geometría eran las que resumían todo. Wow. Estos filósofos dijeron en un momento que la matemática, la geometría, resumían absolutamente todo. Porque básicamente la música se medía en matemática, arte de la pintura era también una cuestión geométrica, de perspectiva. Entonces, cuando empezamos a resumir todos los tipos de arte, empezamos a encontrar simples patrones geométricos y matemáticos. Aritmética, matemática. De repente todo empieza a resumirse hacia eso. Podían encontrar que esa matemática y esa estructura geométrica se encontraba en las flores, se encontraba en los animales, en los astros, en los ciclos del sol y la luna. Códigos que parecía todo un engranaje perfecto de geometría y matemática. Entonces dijeron, si todo esto se resume en números y geometría, la única forma de poder llegar a tener todas las artes y conocimientos es viviendo en esos números y en esa geometría. Es aprendiendo a construir nosotros esos números y esa geometría. Solo así podemos entender el cuerpo de Dios, el cuerpo del universo. Entonces, ¿qué hicieron? Básicamente, la ingeniería de la construcción para generar una de las artes más importantes que manifiestan la divinidad. Es la arquitectura. En ese momento, un arquitecto no tenía que saber construir, tenía que saber sentir a Dios. Un arquitecto
tenía que saber de música, de biología, de naturaleza, de botánica. Tenía que saber de luz, de espiritualidad. Tenía que saber de todo un poco. Y por esto mismo, aquellos que lograron incorporar todas las artes y se conectaron con el gran arquitecto, lograron construir cosas como las pirámides, por ejemplo, que hasta el día de hoy no se sabe cómo se hicieron, porque lo están mirando desde el lugar de la arquitectura, lo están mirando desde el lugar de la esclavitud, desde el lugar de la fuerza, desde el lugar de la ingeniería. Pero en esa época había mucho más. De esta forma, entonces, podemos entender que la arquitectura no es solamente una cuestión de trazar un plano y levantar una casa o un edificio, sino que la arquitectura está más relacionada a entender el funcionamiento de todo el universo, porque básicamente la arquitectura se basa en dos cosas fundamentales, que es el vacío y el espacio. Todo espacio es una construcción, ya sea un bosque, ya sea un desierto, tiene patrones matemáticos y patrones geométricos. Todo es una construcción. De la nada, del vacío, del concepto de que no hay nada, surgen un montón de cosas que funcionan estructuralmente, a través de patrones, estructuras. Es decir, que de la nada se extiende el espacio. Del vacío se extiende el espacio. Y el espacio es básicamente el lugar de la arquitectura. Para un humano, cualquier espacio que modifique esa arquitectura, hacer un camino, trazar un límite, crear una balsa, construir una casa, diseñar una herramienta para el campo, poner un surco para poner semillas. Todo eso es arquitectura, porque es un constructor, el primero que construye. ¿Sí? Cualquier espacio, en tanto tenga una intención de modificación humana, es considerado espacio arquitectónico. Por lo que todo lo que nosotros hacemos para modificar el ambiente es arquitectura. Y por lo tanto, cuando nosotros nos modificamos a nosotros mismos, internamente y externamente, estamos aplicando las leyes de la arquitectura. Y para convertirnos en algo nuevo y construirnos de nuevo, tenemos que tener en cuenta la Sagrada Trinidad de la arquitectura. No sé si se va a ver, pero por si acaso lo dejo acá escrito. Belleza, firmeza y utilidad. La Sagrada Trinidad de la arquitectura. Belleza, firmeza, utilidad. Esta es la estructura de un señor que se llamó Vitruvio. Vitruvio, que todos lo conocen por el hombre de Vitruvio, que lo hizo Leonardo da Vinci. Este señor que está abierto así, con sus brazos, ¿sí? Bueno,
el hombre de Vitruvio, ¿a qué se refiere? Se refiere, es una especie de honra a las leyes que estableció Vitruvio sobre la arquitectura, la matemática, la geometría en el siglo antes de Cristo. Un señor que se llamaba Marcus Vitruvius. Más allá de que hoy en día la arquitectura no utiliza esto como un fundamento de la arquitectura, porque la misma cambió muchísimo, la forma de ver la arquitectura cambió muchísimo, los modos se transformaron, porque ya la arquitectura no tiene por qué estar basado en belleza o en firmeza o en utilidad, más allá de que ya eso se ha modificado en los modos, justamente, no deja de ser una base estructural de lo que significaba no en la materia, sino en el sentido. Ahí es donde vamos con esto. Si nosotros vemos desde los ojos de Grecia, desde los ojos de Roma y Grecia, la arquitectura, vamos a entender que para ellos la arquitectura tenía que ver con la construcción, tenía que ver con específicamente construir algo. Y para que ese algo no se caiga, tenía que ser firme. Ese algo tenía que ser útil a alguna función estatal o popular. Y obviamente tenía que tener belleza acorde a los cánones que se tenían en ese momento. Hoy en día una arquitectura no tiene por qué ser firme, porque a lo mejor es simplemente un espacio, una plaza, ¿sí? Puede que no tenga que ver con una estructura física realmente y que tal vez no tienen una utilidad en sí mismo, ¿sí? Sino que son, más que nada, una expresión. Por lo tanto, no podríamos decir que son específicamente hoy la Sagrada Trinidad de la arquitectura moderna, pero sí podemos decir que es la esencia desde la cual se construye el concepto de la arquitectura. Entonces, como una especie de resumen, vamos a tratar de entender cómo llevamos esa arquitectura a nosotros, esa divinidad de la arquitectura a nosotros para convertirnos en nuestro propio constructor. Bueno, recordemos que el universo, desde el punto de vista de la arquitectura, es el gran arquitecto. El gran arquitecto, el que construye todas las cosas. Recordemos que nosotros somos parte de ese universo y por lo tanto tenemos internamente la capacidad de también diseñar y crear. Bien, y recordemos lo siguiente. La estructura fundamental del universo, la primera estructura fundamental son las partículas que se mueven en las ondas, ¿sí? Las partículas que se mueven en las ondas, cada una en su positivo y negativo, tienen un uso concreto, positivo o negativo. Ver así átomos. Esos átomos van a formar la primera estructura con una función específica. Esa función específica es intercambiar energía y ahorrar energía. Por lo tanto, tenemos la utilidad. Es un espacio donde se intercambia energía. Todo en el universo, a partir de este primer intercambio energético, se va a generar tratando de ahorrar e integrar energía. Por lo tanto, todo lo que existe dentro de nosotros tiene un propósito específico en ese intercambio y ahorro de energía. Cada órgano, cada célula tiene una utilidad concreta. Ahora, para que haya realmente una estructura de intercambio, tienen que estar perfectamente comunicados, perfectamente conectados uno con los otros. Y esto es lo que conseguimos como firmeza. Firmeza sería poder encontrar el eje, el punto fijo
la estructura que permita contener la mayor cantidad de energía y que haga de la estructura firme. La primera estructura firme que existe en el universo es el tetraedro. El tetraedro, ¿qué va a hacer? Va a construir la primera estructura irrompible, que es la base de la mayoría de los átomos, ¿sí? Entonces, son 4 que se van a unir. Lo tengo acá. ¿Sí? Tetraedro. Primera estructura firme. Difícil de quebrantar. O sea que primero dentro se va a crear después se multiplica y crean esta, ¿sí? Y así surgen todas las figuras geométricas del universo, ¿sí? Que son las firmezas de ese intercambio de energía, desde las cuales se van a crear todas las estructuras del universo. Los sólidos platónicos y los sólidos arquimedianos, que son la modificación de los 5 sólidos platónicos. ¿Y qué sucede de esto? Que a mayor modificación, multiplicación de los cuerpos, de repente se va a encontrar belleza. Se empiezan a encontrar patrones, como este patrón de aquí, por ejemplo. No sé si lo ven, pero se empiezan a encontrar patrones, desde los cuales se pueden diseñar. Se empiezan a encontrar símbolos. A partir de esto, se empiezan a diseñar símbolos, como por ejemplo este de ahí. Fíjense, lo conocen todos, la estrella de David, ¿sí? Entonces surge la belleza de las cosas. O sea que a partir de matemática y geometría, a partir de la utilidad de intercambio y ahorro de energía, a partir de la firmeza que se genera en esta estructura y a partir de la belleza que genera su multiplicación, surge la idea de que Dios es un arquitecto, ¿sí? De que el universo es arquitectura. Ahora, cada uno de estos es un chakra, es un centro de poder energético, es un motor energético, representa un órgano, un sistema. O sea que, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Encontrar la utilidad en cada una de mis emociones, en cada uno de mis órganos, encontrar la utilidad en mi ser, descubrir la firmeza, estar en mi eje, reconocer dónde están las fortalezas y descubrir qué soy capaz de entregar al mundo como belleza. ¿Qué es lo que puedo hacer para tratar mis atributos? Convertirse en el arquitecto de su propia realidad es básicamente entender la matemática y la geometría que construye mi organismo, mi firmeza y mis atributos. Dicho esto, entonces, vamos a la información de hoy. La vibración es Ru. La afirmación es yo soy el guardián del camino. La afirmación es yo soy el guardián del camino. El código del día es lo divino. Considerado comúnmente como el dios o la diosa, no implica este reino o plano de superioridad, no implica este reino
no implica este reino un plano de superioridad de una entidad que se encuentra por encima, sino a través de. El reino divino es donde convergen todas las potencias del yo soy, donde todos los yo superiores, las ideas supremas de la red de conciencia y mente universal, interactúan creando realidades en todas las dimensiones y planos de conciencia o universos paralelos. Así, el reino de la divinidad está dentro de cada átomo y por ende dentro de cada realidad y ser vivo. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en nuestra respiración. Tomo conciencia del espacio que me rodea, del cuerpo que habito y de mis propias respiraciones. Uso mi imaginación para comenzar a hacer desaparecer todos los objetos de esta habitación. Tomo conciencia de cómo cada uno de ellos se desvanece. Incluso los muros, el techo y el suelo, hasta que solo queda vacío. Y yo en su centro. Pongo todo mi foco de atención en un punto delante de mí, en este espacio vacío. Llevo toda mi energía hacia un punto concreto y lo observo fijamente. Inspiro profundo y observando fijo, comienzo a ver cómo este punto se enciende en una chispa
que se expanden más chispas alrededor, creando un fuego que crece y crece hasta iluminar todo mi alrededor, hasta sentir su calor sobre mi piel. Tomo conciencia. Este fuego es la esencia de mi alma y a través de esta esencia puedo construir mi hogar, el hogar de mis sueños. Uso mis manos para tomar este fuego y como en una danza suave y lenta, comienzo a extender todo mi cuerpo en todas direcciones, llevando este fuego y manifestando este hogar en el vacío, construyendo esta estructura, sus muros, habitaciones, jardín. Tomo plena conciencia de lo que construyo. Yo soy el arquitecto de este hogar. Puedo extender la casa, trazar los planos de las renovaciones, construirla más grande, hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, diseñando cada parte de. Tomo conciencia de cada puerta, cada mueble, ventana, de la cocina, de los muros. Reconozco mi ingenio construyendo mi hogar.
Imagino construyendo en el centro de esta casa una geometría, un diseño perfecto, un tejido firme, hermoso, que me sea útil en mi proceso de evolución, que contenga toda la información que dentro de mí me permita construir mi futuro. Y la activo con mi sonido, recordando que este futuro es mi camino y yo soy el guardián de este camino. Yo soy guardián del camino. Yo soy el guardián del camino. Yo soy el guardián del camino. Yo tengo la belleza, firmeza y utilidad en mí. Yo tengo, yo tengo, yo tengo. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Y aquellos que siguen la tarea del mes, toman esta energía, la depositan en el agua y riegan las plantas que hemos sembrado. Gracias a todos por un día más. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.